dar la pantalla y les voy a mostrar una serie de diapositivas donde en las diapositivas vamos a observar la temática que hemos estado desarrollando durante este primer periodo, ¿no? Momentico, momentico, y ya vamos a abrir la presentación. Pero en un momento que abra, ampliamos la presentación. Recuerden que estamos trabajando la unidad de termodinámica, que ustedes saben que es la rama de la física que estudia todo lo que tiene que ver con el calor y la temperatura. Luego, en la clase anterior, nosotros habíamos explicado la diferencia que existía entre el calor y la temperatura. Como la temperatura es una medida de calor, no quiere decir que sea igual al calor. ¿Por qué? Porque sencillamente el calor es una forma de energía y la temperatura es una medida de calor. Es totalmente diferente. El calor se mide en julios o en calorías, que son unidades de calor, y las unidades de temperaturas utilizadas, ya ustedes saben que son los grados centígrados, grados Kelvin, grados Fahrenheit, grados Celsius, grados Rankine, entre otros. Ahí tenemos las diferentes escalas de temperatura. Yo les colocaba en clase un ejemplo para diferenciar el calor y la temperatura, era que aunque por decirlo así, nosotros tocáramos un cubo de hielo que tuviera una temperatura de 0 grados centígrados pequeño y un cubo grande de hielo que también puede tener una temperatura de 0 grados centígrados, para poder descongelar un cubo de hielo grande hay que meterle más calor que a un cubo de hielo pequeño, porque recuerden que el calor no solamente está relacionado con el valor de la temperatura, sino también con la masa. Entre más masa tenga la sustancia, mayor cantidad de calor absorbe o libera, porque la masa es directamente proporcional a la cantidad de calor. Teniendo en cuenta la otra diapositiva, recordándoles, en la otra diapositiva vemos las diferentes formas de transferencia de calor. Vemos el calor por conducción, el calor por convección y el calor por radiación. El calor por convección, lo tenemos ahí claro, es el calor que se da por la liberación de gases. Por ejemplo, en el ejemplo que nosotros vemos en la cocina, cuando nosotros prendemos el fogón y salen los gases y toda la cocina se calienta, allí la transferencia de calor se da por convección. Si yo toco la olla y me quemo, la transferencia de calor es por conducción. Pero si yo me acerco al fuego, el fuego libera luz, radiación. Entonces, entre más cerca esté el fuego, más me voy a quemar, porque hay una transferencia de calor por radiación. Esa es la diferencia entre entre una forma de transferencia de calor y otra. Lo que sí tenemos que tener claro es que la transferencia de calor se da de un cuerpo más caliente a un cuerpo más frío. Recuerden que el frío no existe. Albert Einstein decía que el frío es una ausencia de calor. Si un cuerpo se encuentra a una temperatura de 30 grados centígrados y otro a 80 grados centígrados, al unir los dos, el de 80 le va a transferir calor al de menor temperatura, hasta que los dos, cuando estén unidos, van a llegar a lo que le llamamos equilibrio térmico. ¿Qué es el equilibrio térmico? Es el estado en el cual los dos cuerpos llegan a tener la misma temperatura. Con relación a la otra gráfica, yo les decía que esta gráfica es la línea de cambios de estado. Hay una línea de cambio de estado, esta zona que les voy a mostrar aquí, esta zona que les voy a presentar en esta diapositiva, muestra el estado sólido. Esta zona es el cambio de estado entre sólido y líquido. Aquí lo vemos. Esta zona es sólida. Esta zona está entre sólido y líquido. Esta zona es líquida. Esto está entre líquido y gas y aquí termina en la zona gas. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que hay dos fórmulas de calor. Calor para calor específico y calor para latente, ¿no? Recuerden que el calor específico se da dependiendo de cada material y el calor latente es el calor que se requiere para que una sustancia cambie de estado. Entonces, en la zona sólida vamos a utilizar
esta fórmula de calor específico. Y cuando está convirtiéndose de sólido a líquido, vamos a utilizar la fórmula de calor latente. Aquí en la zona líquida, la zona de calor específico, en la zona cuando está cambiando de líquido a gas, vamos a utilizar la fórmula de calor latente, y cuando está en gas, utilizamos la fórmula de calor específico. Eso para que lo tengamos en cuenta en el momento de hacer los ejercicios cuando exista cambio de calor. También les recordaba en la diapositiva anterior, yo les recordaba que en la diapositiva anterior yo les recordaba que existen diferentes tipos de calores, el específico y el latente. El específico es diferente para cada material. Cada material va a tener un calor específico diferente. Por ejemplo, podemos darnos cuenta en el caso del agua, si lo comparamos con un pedazo de hierro, nos damos cuenta que el agua demora más tiempo en enfriarse, mientras que un pedazo de hierro se enfría rápidamente. ¿A qué se debe eso? Al calor específico. Por favor, David, Daniel, deshabilita el audio para poder no interrumpir la clase, por favor. En la parte de abajo puedes ver el audio así en la parte de la imagen, y puedes deshabilitar el audio, por favor. Te agradezco. Bueno, entonces, como les venía diciendo, entonces el calor específico es lo que hace que el agua se caliente y se enfríe más lento, y el metal se caliente y se enfríe más rápido. ¿Por qué? Porque el metal va a tener un calor específico menor y el agua va a tener un calor específico mayor. También hablamos en la clase anterior de los tipos de dilatación. Hay dilatación lineal, hay dilatación superficial y hay dilatación volumétrica. La dilatación lineal se da cuando aumenta la varilla a lo largo. La superficial cuando aumenta una lámina por largo y ancho. Y la volumétrica cuando aumentan las medidas tanto en largo, ancho y alto. Yo les decía a ustedes que el término dilatación se entiende como el aumento de tamaño al exponer un material al calor. Cuando un material se expone al calor, aumenta su tamaño. Y ahí vemos la fórmula que se va a utilizar para calcular, la fórmula que se va a utilizar para calcular la dilatación lineal, que es esta, la dilatación superficial y la dilatación volumétrica, que ahora que les explique los ejercicios, les voy a detallar cuál es la diferencia entre un modelo de ejercicio y otro con relación a la dilatación térmica. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta son las leyes de la termodinámica. Este delta U que les estoy mostrando aquí es energía interna. La energía interna de las moléculas normalmente depende de la temperatura. Entre más candela tú le metas a una sustancia, las moléculas se van a volver más locas, por lo tanto va a aumentar su energía interna. Eso tenemos que tenerlo claro. Ahora, el calor no solamente depende de la energía interna, sino también del trabajo termodinámico que se realiza. Trabajo lo vamos a representar con W y el calor lo vamos a representar con Q. Ahora, ¿qué relación hay entre el calor, el trabajo y la energía interna? Cuando hablamos de trabajo termodinámico, nos estamos refiriendo a que una máquina térmica, cuando hablamos de máquina térmica, es como por ejemplo un carro, es una máquina térmica. ¿Por qué? Porque es capaz de, a partir del calor, producir movimiento. Entonces, ese tipo de máquinas térmicas que trabajan con calor tienen que hacer trabajo. Entonces, para que el calor se convierta en trabajo, deben haber unos factores fundamentales. Por lo tanto, aquí en esta diapositiva les voy a mostrar los diferentes procesos que existen. Existen una serie de procesos termodinámicos que hay que tener en cuenta para poder entender la primera ley de la termodinámica. Yo diría que el proceso es isobárico cuando la presión es constante. Estas gráficas que estamos observando allí son gráficas de presión-volumen. Ahí estamos observando que es isobárico cuando la presión es constante. Cuando el proceso es isobárico, la fórmula de calor, óigase bien,
cuando el proceso es isobárico, la fórmula de la primera ley de la termodinámica quedaría igualita, no se cambia. Calor delta U es igual a calor menos trabajo. Esa parte no cambia para el proceso isobárico. En el proceso isocórico, la característica que tenemos, se lo voy a emplear, es que el volumen es constante. El volumen es una línea recta. Cuando el volumen es constante, no hay trabajo. Quiere decir que, jóvenes, el trabajo va a ser igual a cero. Yo les decía en clase que el trabajo es igual a cero porque no hay área bajo la curva. Si no hay área bajo la curva, miren que no hay trabajo, pero por lo menos en el isobárico que acabé de explicar, sí hay trabajo porque hay área bajo la curva. En el otro proceso que logramos observar ahí es el isotérmico. En el proceso isotérmico, la curva no es tan pronunciada. Sí hay trabajo porque hay área bajo la curva, pero no hay variación de la energía interna de las moléculas, o sea que el delta U es igual a cero, porque recuerden que el delta U, que es la energía interna de las moléculas, depende de la temperatura. Si no hay aumento o disminución de la temperatura, no aumenta la energía interna de las moléculas. Por lo tanto, la ley de la termodinámica quedaría que el calor es igual, ojo, óigase bien, al trabajo. Cuando el proceso citotérmico, el calor es igual al trabajo. ¿Entendido? El calor es igual al trabajo. Aquí se lo voy a arreglar. Igual al trabajo. En el otro caso, logramos observar el proceso adiabático. En el proceso adiabático no hay ni entrada ni salida de calor. Quiere decir que el calor es cero. ¿Por qué? Porque estamos tratando de que al sistema no entre ni salga calor, sino que permanezca constante el calor que tiene internamente la molécula. En el proceso adiabático, que es una curva pronunciada, como la logramos observar allí, entonces todo el trabajo es igual a la variación de la energía interna de las moléculas. Eso se los había explicado en clase. Y en el último proceso logran observar un proceso termodinámico simultáneo. Este proceso termodinámico simultáneo que muestra de la línea 1 a la línea 2 muestra una franja amarilla. Todo ese proceso completo se le llama ciclo. ¿Qué es un ciclo? Un ciclo, óigase bien, es la unión de todos los procesos termodinámicos. Entonces, recapitulando, tenemos que un proceso es isobárico cuando hay área bajo la curva y la presión es constante. Isocórico cuando el volumen es constante y el trabajo es cero, por lo tanto todo el calor es igual a la energía interna de las moléculas. Isotérmico cuando la temperatura es constante, no hay variación de la energía interna de las moléculas, todo el calor se convierte en trabajo. Y encontramos el proceso adiabático, que la curva es más pronunciada, como no hay ni entrada ni salida de calor, quiere decir que todo el calor, todo el trabajo, perdón, porque el calor es cero, se convierte en la energía interna de las moléculas. Y un ciclo es la unión de todos los procesos. Es lo que logramos observar en esa diapositiva. Ahí logramos observar un proceso termodinámico, como lo logramos observar allí. Yo voy a hacer preguntas de ese proceso termodinámico y cualquiera le quita el audio y puede participar. ¿Entendido? Cuando sepa. Entonces vamos a comenzar con el proceso número 1. El proceso número 1, ¿qué tipo de proceso será? ¿Isobárico, isocórico, adiabático o isotérmico? A ver, ¿quién me dice? A ver, compañero, dígame. ¿Qué adiabático? ¿Por qué adiabático? Porque la curva es anunciada. Pronunciada, muy bien, perfecto. A ver, otra pregunta es, ¿en cuál de las líneas de procesos no hay trabajo? ¿En cuál de las líneas de proceso no hay trabajo? Profe. En la segunda, profesor.
Seid, a ver, damos la palabra a Seid. Seid, En el proceso 2, el 4 abajo no se encuentra área bajo la línea o bajo el proceso. ok, en el proceso 2 y 4 no hay trabajo porque no hay área bajo la curva. Si yo les preguntara en qué línea de proceso hay más trabajo, ¿ustedes qué responderían? ¿En qué línea de proceso hay más trabajo? En la 3, profesor. En la línea 3, la respuesta es incorrecta porque mira que la línea 3 tiene esta área bajo la curva, pero la línea 1, mira, tiene más área bajo la curva. O sea que el trabajo va a ser mayor en la línea 1 porque hay más área bajo la curva que comparándolo con la línea 3. ¿Oye? Eso tienen que corregir esa parte, esa respuesta. La otra pregunta es, ¿en cuál de los procesos todo el calor se convierte en trabajo? A ver. En la 3. ¿Por qué en la 3? A ver. Porque aquí la curva es menos pronunciada. No hay tanto espacio debajo de la curva. Entonces el proceso es ¿qué? Isotérmico. Y si es isotérmico no hay aumento de temperatura y por lo tanto el delta U es 0. Y si el delta U es 0, todo el calor se convierte en trabajo. Muy bien. A ver, la otra pregunta es, ¿en cuál de las líneas del proceso todo el trabajo es igual a la energía interna de las moléculas? A ver, todo el trabajo es igual a la energía interna de las moléculas. En la 1. ¿Por qué en la 1? A ver, Jailer. Porque la energía, el calor es 0 y el trabajo se convierte En la energía interna de la molécula. Muy bien. La energía interna. Excelente tu participación. Vamos entonces a la siguiente diapositiva y en la siguiente diapositiva vamos a tener un análisis. Tenemos 3 bloques con diferentes temperaturas. Si nosotros logramos observar la temperatura 1 es mayor que la 3 y la 2. Yo le pregunto, si la temperatura 1 es mayor que la 3 y la 2, entonces, ¿quién le transfiere calor a quién? La 1. ¿Quién? A ver, Kendrick. La 1 porque se dice que cuando una temperatura es mayor pero la 1 primero a la 3 y de la 3 a la 2. No puedes transferirle directamente a la 3 porque la 3 está en la esquina. Ah, ya, entonces sí va en orden, primero a la 2 y luego a la 3. Primero se transfiere de la temperatura 1 a la 2 y después de que esas están iguales, la 2 transfiere a la 3. Pero no se puede así porque es que el 3 no tiene contacto con el 1. El que tiene contacto es el 2 y el 3. Por eso, yo diría eso es lo que yo le digo. La transferencia es así. El 1 a la 2. Pero y la 2 a la 3. El 3 tiene más temperatura que el 2. Entonces, el 3 le transfiere al 2. Repito para que no se vayan a enredar. El 1, voy a poner de otro color, le transfiere al 2. Y el 3 le transfiere también al 2. ¿Por qué? Porque el 1 tiene contacto con el 2 y tiene más temperatura que el 2. O sea que el 1 le transfiere calor al 2. Pero el 1 no le puede transferir calor al 3 porque ellos no están unidos. El 2 es el que está unido con el 3. Pues si 2 se une con 3 y 3 tiene más temperatura que 2, entonces 3 le transfiere calor al 2. ¿Ya me entendieron? Bueno, ¿entendieron? A ver, audio, digan sí, no. Sí, profe, sí. Okay, sí. Pasemos a la otra gráfica. Pregunto, ¿en qué línea el proceso es isocórico? ¿En qué línea el proceso es isocórico? En la 3. En la tercera, profe. No, pero tiene que decir de la línea, en la línea, recuerden que hay 3 líneas. Hay línea de la 1, 3 a la 2.
De la línea 3 De a la la 3 a la 2. De la 3 a la 1. 1. De la 3 a la 2. De la 3 a la De 1. la 3 La a 3 la a 2. 1. Sí, De la 3 a la 2. De la 3 a muy la bien, 2. de la 3 a la 2. ¿Por qué de la De la 3 3 a a la la 2? 2. Porque en este momento el volumen es constante. Muy bien. Ahora, pregunto, ¿dónde no hay trabajo? De la 3 a ¿Dónde la no hay 1, De la 3 a la profesor. 1. De la 3 a la No, 1. De la 3 a no, la 1. porque ahí se equivocaron. Porque no es lo mismo la gráfica presión-volumen que volumen-temperatura. Ojo con eso. En la gráfica de presión-volumen, cuando el volumen está recto, no hay trabajo. Pero miren que si el volumen, si la gráfica se está mostrando volumen-temperatura y el volumen está recto aquí, quiere decir que de 3 a la 2 es que el volumen es constante. O sea que aquí es que no hay trabajo. ¿Ya me entendieron? O sea que no es lo mismo que yo les muestre una gráfica de volumen, temperatura, que les muestra la gráfica de presión, volumen. Ojo con eso. Yo pregunto, ¿dónde la temperatura es constante? ¿De dónde a dónde? De la 1 a la 3. De la 1 a la 3, Ok. profe. ¿Quién respondió 6? Correcto, de la 1 a la 3. Muy bien. Porque la temperatura no varía. Entre 1 y 3 la temperatura no varía. Muy bien. Pregunto, ¿dónde todo el calor es igual al trabajo? ¿Y por qué? A ver. ¿Dónde todo el calor es igual al trabajo? Profe, sería de la 1 a la 3, porque y sería un proceso térmico ya que la temperatura sería constante. Y entonces no hay variación de la energía interna de la molécula y por lo tanto si el delta U es 0, todo el calor se convierte en trabajo. Muy bien, Saucedo. Te felicito. Bueno, en otra pregunta tenemos allí, ¿por qué ustedes creen que cuando nosotros trabajamos en el laboratorio no teníamos que echarle agua inmediatamente al beaker frío o colocarlo en una mesa fría porque se partía? ¿Qué pasaba ahí? A ver. Profe, no había que pasar de. Si le echábamos agua al vidrio, este se rompería porque la temperatura cambia drásticamente. Entonces, pero ¿a qué fenómeno se debe eso? ¿Cuál es el fenómeno termodinámico que permite que esa situación se dé? Jóvenes, la respuesta es la dilatación térmica. ¿Oyeron? Cuando un material se dilata rápidamente, se parte. Por eso, por los cambios bruscos de temperatura. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, muchachos, la última gráfica que les voy a mostrar es de la línea de cambio de estado. Si yo les preguntara a ustedes cuántos calores tendría que calcular al pasar la temperatura desde menos 10 a 80 grados centígrados, ¿quién me dice? ¿Cuántos calores tengo que calcular para calcular el calor total desde menos 10 hasta 80 grados centígrados? A ver, ¿cuántos calores? A ver. 90. ¿Cuántos calores debo sumar para hallar el calor total? Desde menos 10 hasta 80 grados centígrados. Jóvenes, la respuesta era la siguiente. Menos 10 está aquí. Profe, 80 grados centígrados está aquí. Si nosotros trasladamos la línea roja que les estoy mostrando, quiere decir que tenemos que calcular 3 calores. Calor 1, calor 2 y calor 3. O sea que en total teníamos que calcular ¿cuántos calores? 3, con base en la línea de proceso. De todos modos, ahora que vayamos a explicar los ejercicios, ustedes me van a entender en detalle lo que les estoy diciendo con relación a ese ejercicio. ¿Oyeron? Entonces vamos a comenzar ahora la explicación de los ejercicios.